Mira, allí. Allí, susurró el pequeño Lucas, con su dedo índice pegado al frío cristal de la ventana. Una mancha de vaho creciendo a su alrededor, con cada aliento entrecortado que escapaba de sus labios. Su cuerpecito estaba tenso, vibrando con una emoción tan intensa que parecía a punto de desbordarse. Una emoción que no tenía palabras para expresar en un lenguaje que los adultos pudieran comprender. Alejandro Costa, un magnate acostumbrado a que el mundo girara a su antojo y a que sus órdenes fueran ejecutadas sin la más mínima vacilación, entró en el salón con el peso de un día de negociaciones hostiles sobre sus hombros, aflojándose la corbata de seda con un gesto impaciente que delataba su nula tolerancia a cualquier tipo de imprevisto o desorden en su vida meticulosamente planificada. Su mirada, afilada y calculadora como un bisturí, se posó en su hijo, un niño de 7 años atrapado en un silencio que los médicos etiquetaban fríamente como autismo, una palabra que para sonaba a fracaso. Frunció el ceño, una expresión que congelaba a sus subordinados, y que no suavizaba ni un ápice para su propia sangre, para el heredero de su imperio multimillonario. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué está tan agitado?, preguntó con una voz cortante, no dirigida al niño, que seguía absorto en su propio universo visual, sino a la joven que estaba a su lado, Sofía. Ella era la nueva cuidadora, una presencia cálida en aquella mansión que parecía un mausoleo de mármol y cristal, un oasis de empatía en un desierto de frialdad. Sofía, sintiendo el pánico subirle por la garganta como una marea helada, se arrodilló junto a Lucas, siguiendo su mirada hacia el jardín inmaculado que se extendía más allá del ventanal. No estoy segura, señor Costa, lleva así un rato. Parece que algo ahí fuera le llama mucho la atención. Respondió con suavidad, luchando para que su voz no delatara el nerviosismo que le provocaba la imponente y gélida figura de su jefe, un hombre que parecía incapaz de mentir. Alejandro ni siquiera se molestó en mirar hacia donde señalaba el niño con tanta insistencia como si su vida dependiera de ello. Para él, los gestos de su hijo eran simplemente un ruido de fondo. Una anomalía en su vida perfectamente ordenada y controlada, un problema persistente que el dinero, su única y verdadera deidad, debería haber solucionado hacía mucho tiempo con la intervención de los mejores especialistas del mundo. Su trabajo es cuidar al niño, Sofía, no interpretar sus gestos, asegúrese de que esté tranquilo para la cena. Tengo una llamada importante con Tokio, sentenció, girándose para subir la gran escalera de caracol, su voz resonando con una autoridad gélida y desprovista de cualquier emoción en el vasto silencio del vestíbulo. No esperó una respuesta, nunca lo hacía, pues consideraba que las respuestas de sus empleados eran irrelevantes. Sofía observó su espalda ancha y rígida desaparecer en la penumbra del piso superior, y sintió un nudo apretado en el estómago. Una mezcla de impotencia y una rabia sorda que le quemaba por dentro. Era la misma frialdad que había sentido desde que llegó a esa casa. Un lugar donde el lujo era tan abundante como la falta de calor humano. Un palacio de hielo donde cada objeto valía una fortuna pero nadie se regalaba una sonrisa. El pequeño Lucas seguía señalando, ajeno a la tensión que había llenado la habitación, perdido en su propio mundo, un universo al que ella sentía que, poco a poco y con mucha paciencia, empezaba a tener acceso. Tranquilo, Lucas, ya veremos qué es, le susurró al niño, acariciándole el pelo con una ternura que contrastaba violentamente con la atmósfera opresiva del hogar. Tengo que entenderlo, no puedo dejarlo así, pensó, una promesa silenciosa hecha al niño y a sí misma, un pacto sellado en medio de la soledad compartida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro Costa no era un hombre malo en el sentido tradicional de la palabra. Simplemente era un hombre que había aprendido desde la cuna a medir el valor del mundo en cifras, en activos, en adquisiciones y en poder absoluto sobre los demás. El amor, la empatía o la paciencia eran conceptos abstractos que no cotizaban en bolsa, y por lo tanto carecían de valor real para él. Eran debilidades que no podía permitirse en su implacable ascenso a la cima. Su hijo, el pequeño Lucas, era una variable que no lograba controlar, un recordatorio constante y doloroso de su único fracaso personal y visible. El de no haber podido arreglar la condición del niño con los mejores y más caros especialistas que su inmensa fortuna podía comprar. La mansión, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad, un fortín de lujo y seguridad, era un reflejo exacto de su dueño. Impecable, imponente y completamente desprovista de alma.
Cada objeto de diseño estaba en su lugar preciso, cada superficie de mármol brillaba con un pulido perfecto, pero no había ni una sola foto familiar a la vista, ni un juguete fuera de la habitación de Lucas, ni el más mínimo rastro de una vida vivida con alegría desordenada y espontánea. Esas pequeñas imperfecciones que convierten una casa en un hogar. Sofía, que venía de un pequeño apartamento donde cada rincón estaba lleno de recuerdos y afecto, sentía que se asfixiaba en ese orden perfecto y estéril. Era un palacio de hielo, gobernado por un rey que había olvidado cómo sentir el calor, o quizás nunca había aprendido. La soledad de Lucas en medio de tanta opulencia era la paradoja más cruel y dolorosa que había presenciado en toda su vida. ¿Qué voy a hacer si me despide? ¿Cómo voy a pagar las medicinas de mamá?, se preguntó Sofía esa noche, mientras miraba por la ventana de su modesta habitación en el ala de servicio, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros cansados. El miedo era un compañero constante en su vida, una sombra que la seguía a todas partes, recordándole su fragilidad económica y la precariedad de su situación. Había luchado mucho para conseguir aquel trabajo, superando a docenas de candidatas con más experiencia, y su sueldo era el único sustento para ella y su madre enferma, que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Perderlo significaría volver a la incertidumbre, a la angustia de no saber si podría pagar el alquiler o las medicinas que su madre necesitaba con urgencia para aliviar su dolor crónico. Era una presión abrumadora que a veces le impedía respirar, un nudo en la garganta que nunca desaparecía del todo. Sin embargo, cuando pensaba en Lucas, en sus ojos grandes y expresivos, que parecían contener galaxias enteras de pensamientos no dichos, sentía que su miedo se transformaba en una extraña forma de coraje, una fuerza que no sabía que poseía. Ella también se había sentido invisible muchas veces en su vida, una pieza más en el engranaje de un mundo que no se detenía a escuchar a los que no gritaban. Veía ese mismo sentimiento de invisibilidad en el pequeño. La insistencia del niño con la ventana no era una simple distracción, era un mensaje en una botella lanzado desde una isla desierta, y ella era la única que parecía haberlo visto llegar a la orilla. La disyuntiva era terrible, una elección imposible entre su seguridad económica y la posibilidad de ayudar a un niño desamparado que no tenía a nadie más. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno de Lucas en la cocina de acero inoxidable, un espacio tan clínico y desalmado como un quirófano de alta tecnología, doña Isabel, la ama de llaves, se le acercó con el sigilo de un felino que acecha a su presa. Era una mujer mayor, de gesto severo y una lealtad inquebrantable hacia la familia Costa, a la que había servido durante más de 30 años, guardando sus secretos con un celo casi religioso que a Sofía le daba escalofríos. Sus ojos oscuros lo observaban todo, no se le escapaba ni el más mínimo detalle ni la más leve mota de polvo, ni una mirada fuera de lugar. El señorito Lucas parece más tranquilo contigo, he de reconocerlo, dijo, aunque su tono no era de halago sino de advertencia, cada palabra cuidadosamente medida y afilada como un cuchillo de obsidiana. Hago lo que puedo, doña Isabel. Intento entender lo que necesita, eso es todo, respondió Sofía con cautela, sin dejar de cortar la fruta en trozos pequeños y uniformes, tal como le gustaba al niño para evitar cualquier crisis sensorial, manteniendo la mirada baja para no delatar su nerviosismo. La mujer asintió lentamente, secando una copa de cristal con una precisión metódica que resultaba hipnótica, su rostro impasible, como una máscara de cera. Entender es una cosa, Sofía. Inmiscuirse es otra muy distinta. Esta casa tiene una historia, y hay puertas que es mejor no intentar abrir, por tu propio bien. El señor Costa valora la discreción por encima de todo. Es lo que más paga, y lo que más castiga si falta. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado implícito que helaba la sangre. Era una orden velada, una línea invisible que no debía cruzar bajo ninguna circunstancia, si quería conservar su empleo y su tranquilidad. Sofía decidió cambiar de estrategia de inmediato, adoptando un enfoque mucho más sutil y paciente, como el agua que se filtra lentamente en la roca hasta encontrar una grieta. En lugar de preguntar o confrontar directamente, lo cual solo la pondría en el punto de mira de la vigilante doña Isabel y del impredecible señor Costa, se dedicó a observar, a ser una presencia silenciosa y atenta que se mimetizaba con el entorno opulento pero frío de la mansión. Pasaba horas sentada en el suelo de la sala de juegos, simplemente estando presente, sin forzar la interacción, creando un espacio de seguridad y confianza para el niño, un refugio donde él pudiera ser él mismo sin ser juzgado.
Le leía cuentos en voz baja, con una entonación suave y melódica, sabiendo que él no parecía escuchar las palabras, pero confiando en que su voz calmada le transmitiera seguridad y afecto en medio de tanto silencio y tanta soledad. Notó que Lucas tenía una memoria visual asombrosa, casi fotográfica, un don extraordinario. Podía replicar con sus bloques de construcción estructuras arquitectónicas complejas que solo había visto una vez en un libro, con una precisión que dejaba sin aliento. También se dio cuenta de que su fijación con la ventana no era constante sino un ritual sagrado e inmutable. Ocurría siempre a la misma hora, a media tarde, cuando el sol comenzaba a descender y proyectaba largas sombras sobre el jardín, como dedos que señalaban algo. Se acercaba al cristal, apoyaba la mano y su respiración se aceleraba ligeramente. Susurraba palabras ininteligibles, como fragmentos de un sueño que intentaba recordar con desesperación. Sofía empezó a registrar cada detalle en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón. La hora exacta, la dirección de su mirada, la emoción que parecía cruzar su rostro como una nube fugaz. Al día siguiente, a la hora de siempre, el ritual se repitió con una precisión matemática que a Sofía le puso la piel de gallina, como si un reloj invisible marcara el compás de la obsesión del niño. Lucas se levantó de su alfombra de juegos, donde había estado apilando bloques en un silencio absoluto y concentrado, y caminó con una determinación casi solemne hacia el gran ventanal del salón, como si respondiera a una llamada que solo él podía oír. Apoyó sus pequeñas manos en el cristal y miró fijamente hacia el fondo del jardín, su pequeño cuerpo tenso de expectación, como un soldado esperando una señal secreta para entrar en acción. «Lucas, ¿qué ves, cariño? ¿Hay algo que te guste ahí fuera?» «¿Son los pájaros?», le preguntó Sofía con voz dulce, acercándose a él con cuidado para no romper el momento, para no asustarlo y hacerlo retroceder a su caparazón de silencio. El niño no se giró, pero su cuerpo se tensó aún más, como si la pregunta le hubiera dado permiso para insistir con más fuerza en su petición muda. Levantó su bracito y señaló con una vehemencia que a Sofía le encogió el corazón, una urgencia desesperada. «Mira, allí. Allí», repitió con una claridad inusual en él, su vocecita apenas un soplo en el silencio de la estancia, pero cargada de una importancia innegable. Era la primera vez que le oía decir algo tan definido, tan claro y directo, una frase con una intención evidente. La emoción embargó a Sofía, una oleada de esperanza y tristeza al mismo tiempo. No era solo un gesto, era una petición desesperada de ayuda. Él le estaba pidiendo que mirara, que viera lo que él veía, que compartiera su mundo por un instante. Ella se arrodilló a su lado, a su altura, y forzó la vista en la dirección que él indicaba, hacia un viejo cobertizo de madera casi cubierto por la hiedra, una estructura olvidada al fondo de la propiedad. «No puedo ignorarlo, no a él, no a esta llamada de auxilio tan clara», pensó Sofía, sintiendo una oleada de protección hacia el pequeño, o que la sorprendió por su intensidad arrolladora, un instinto casi maternal que no sabía que albergaba en su interior. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre y las interminables dificultades económicas de su madre, una lucha diaria por la supervivencia. Sabía perfectamente lo que era sentirse sola y desamparada, la sensación de que tu voz no importa, de que eres invisible para el resto del mundo, un fantasma en tu propia vida que nadie ve realmente. Quizás por eso sentía una conexión tan profunda y visceral con Lucas. En sus silencios, ella escuchaba los ecos de sus propias tristezas pasadas, de sus anhelos no cumplidos, de sus gritos ahogados en la almohada. Ayudarlo no era solo un deber profesional, se había convertido en una misión personal, una necesidad casi física. Era una forma de sanar sus propias heridas, de dar a ese niño la validación y la atención que a ella a veces le había faltado de manera tan dolorosa. Se prometió a sí misma, con una firmeza que no sabía que poseía, que no se rendiría, sin importar las advertencias veladas de doña Isabel, o la indiferencia glacial y cruel de Alejandro Costa. Lucas merecía que alguien luchara por él, que alguien intentara descifrar el mapa de su mundo interior para sacarlo de su aislamiento. Se lo debía no solo a él sino también a la niña que ella había sido, esa niña que anhelaba con todas sus fuerzas que un adulto la viera de verdad, que la escuchara más allá de las palabras. Esa tarde, la voz de Alejandro Costa retumbó desde su despacho, un santuario de cuero y madera oscura al que nadie entraba sin ser convocado previamente, un lugar que olía a poder y a dinero. Hablaba por teléfono, y aunque la puerta estaba cerrada, su tono autoritario y despiadado atravesaba las paredes como un cuchillo afilado, sin ningún tipo de filtro. «No me importa lo que cueste. Cómpralos a todos.
Si no quieren vender, encuentra su punto débil y presiona hasta que se rompan. Todos tienen uno. Encuéntralo y úsalo sin piedad, decía con una frialdad que helaba la sangre. Una ausencia total de escrúpulos que revelaba su verdadera naturaleza depredadora. Sofía pasaba por el pasillo en ese momento de camino a la cocina, y se detuvo un instante, sobrecogida por la crueldad desnuda de sus palabras, por la facilidad con la que ordenaba destruir vidas. Así era como él manejaba el mundo, con dinero y amenazas, como un tablero de ajedrez donde las personas eran simples peones que podía sacrificar sin remordimientos para alcanzar sus objetivos. Imaginó con un escalofrío cómo reaccionaría si descubriera que ella estaba investigando un asunto familiar, hurgando en el pasado que él parecía tan decidido a mantener enterrado bajo capas de silencio y olvido. La despediría sin pensarlo 2 veces, probablemente con una generosa indemnización a cambio de un contrato de confidencialidad que la silenciaría para siempre, dejándola marcada y sin posibilidad de volver a trabajar en un entorno similar. Era su método: comprar el silencio, borrar los problemas con dinero. Sofía tragó saliva y se alejó de la puerta, con el corazón encogido, comprendiendo que el hombre con el que se estaba enfrentando no tenía límites. La atmósfera en la mansión se sentía cada vez más opresiva. El aire denso con secretos no dichos y tensiones subterráneas que se podían casi tocar. Los días pasaban en una rutina de silencios incómodos y miradas furtivas que hacían que Sofía se sintiera como una prisionera en una cárcel de lujo, una intrusa en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Se sentía constantemente observada no solo por doña Isabel, cuyos ojos parecían seguirla a todas partes como los de un halcón vigilante, sino por el propio peso de los misterios que impregnaban cada rincón de la casa, como si las paredes tuvieran oídos y memoria. El lujo que la rodeaba ya no le parecía admirable, sino una jaula dorada, hermosa en su superficie pero asfixiante por dentro, un decorado perfecto para una tragedia. Cada objeto caro, cada obra de arte colgada en las paredes, parecía un centinela puesto ahí para recordarle su lugar, para intimidarla y mantenerla a raya, para susurrarle que no pertenecía a ese mundo. Intentaba concentrarse en Lucas, en sus pequeños progresos, en las raras sonrisas que a veces le dedicaba cuando lograba conectar con él a través de un juego o una canción. Esos momentos eran su refugio, la única fuente de luz en la creciente oscuridad de la casa Costa. Pero la pregunta sobre el cobertizo seguía martilleando su mente, una obsesión constante que no la dejaba dormir por las noches. ¿Qué había allí que un padre querría mantener oculto de su propio hijo? ¿Qué secreto era tan terrible como para justificar el aislamiento de un niño? La incertidumbre era agotadora y la estaba consumiendo poco a poco, minando su energía. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Lucas a ordenar sus juguetes en la impoluta sala de juegos, un espacio tan grande como su propio apartamento, doña Isabel entró en la habitación con una bandeja de té y galletas. Colocó el servicio en una mesita con una delicadeza estudiada, un gesto que contrastaba con la dureza de su mirada, y se dirigió a Sofía, su voz tan suave y como peligrosa, como el siseo de una serpiente. He visto que pasas mucho tiempo cerca del ventanal del salón. El que da al fondo del jardín, comentó, su voz neutra pero cargada de una intención que no dejaba lugar a dudas, un aviso en toda regla. Sofía sintió que se le secaba la boca y el corazón empezó a latirle con una fuerza desbocada, temiendo haber sido descubierta. Solo sigo a Lucas. Es su lugar favorito, parece que le calma estar allí, mirando los árboles, respondió, intentando sonar casual, aunque sentía el sudor frío en su nuca y el temblor en sus manos. La mujer mayor esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca gélida y vacía que no transmitía ninguna calidez. Algunos lugares guardan recuerdos. Y no todos los recuerdos son agradables, niña. El pasado de esta familia es complejo, muy complejo, y está lleno de dolor. El señor Costa prefiere que se quede donde está. En el pasado, te lo digo por tu bien, para que no cometas un error que no puedas arreglar. La amenaza era ahora más explícita que nunca. No era solo una advertencia, era una orden directa de la persona que realmente gobernaba el día a día de esa casa, la guardiana de sus secretos más oscuros y la ejecutora de la voluntad de su señor. La determinación de Sofía, sin embargo, se convirtió en una armadura contra el miedo que la atenazaba, una coraza forjada con empatía y un profundo sentido de la justicia. Las advertencias de doña Isabel y el temor a la reacción de Alejandro Costa ya no la paralizaban. Al contrario, le impulsaban a actuar con más urgencia, como si el tiempo se agotara.
Sentía que si no actuaba pronto, la oportunidad de entender a Lucas y de desvelar la verdad, se desvanecería para siempre, y el niño quedaría atrapado en su silencio, quizás para siempre, condenado a una vida de aislamiento. Empezó a planificar su incursión al cobertizo con el cuidado de un estratega militar, analizando cada detalle, cada posible riesgo, cada variable. Necesitaba una excusa plausible para estar en esa parte del jardín. Un momento en el que supiera que no sería observada por los ojos vigilantes de la casa, ni por las cámaras de seguridad que salpicaban la propiedad. Sabía que doña Isabel solía hacer la compra los jueves por la mañana, ausentándose durante al menos 2 horas, y que Alejandro rara vez volvía a casa antes de la noche, sumergido en sus negocios. Ese era su momento, su única ventana de oportunidad. Sería pequeña, pero era la única que tenía, y no podía desperdiciarla por cobardía. El corazón le latía con fuerza cada vez que pensaba en ello. Un tambor en su pecho que amenazaba con delatarla con su ritmo frenético. Se sentía como una ladrona en su propio lugar de trabajo, pero la imagen de Lucas señalando el cobertizo con sus ojos llenos de una súplica silenciosa, borraba cualquier sentimiento de culpa y lo reemplazaba con una resolución de acero. Pasó los siguientes 2 días observando la rutina de la casa con una atención renovada, casi febril, como una espía en territorio enemigo que prepara su misión más importante. Anotó mentalmente los horarios del jardinero, las rondas de seguridad del personal externo, los momentos en que doña Isabel estaba ocupada en el otro extremo de la mansión, en la lavandería o la despensa, lejos del jardín trasero. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que estaba armando para su breve y arriesgada expedición hacia la verdad. Notó que Lucas, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder, parecía más apegado a ella que nunca. La seguía por la casa como una sombra, a veces tomándola de la mano, un gesto de confianza que a Sofía le llenaba el corazón de ternura y de una inmensa y abrumadora responsabilidad. Él seguía yendo a la ventana cada tarde, cumpliendo con su ritual, pero ahora, cuando señalaba, a veces se giraba para mirarla a los ojos, como si quisiera asegurarse de que ella huía prestando atención, de que no había olvidado su petición silenciosa y desesperada. Esos ojos le daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Eran la confirmación de que no estaba imaginando cosas, de que su instinto era correcto, y de que estaba en el camino adecuado, por peligroso que fuera. El vínculo entre ellos se había fortalecido más allá de lo profesional. Era un lazo de almas solitarias que se habían encontrado. Pero ¿qué pasaría si se equivocaba y todo era fruto de su imaginación? El riesgo era enorme. Tengo que ser su voz. Si yo no lo hago, nadie lo hará por él, se dijo Sofía a sí misma esa noche, una y otra vez, como un mantra que le infundía el valor que le faltaba para dar el paso definitivo. La frase le daba fuerzas, un propósito que trascendía su propio miedo a la pobreza y a la incertidumbre. Miró su reflejo en el espejo de su habitación y vio a una joven asustada, pálida y con ojeras que delataban sus noches de insomnio, pero también vio a una mujer decidida, una leona dispuesta a proteger a su cachorro a cualquier precio, sin importar el tamaño del depredador. El miedo seguía ahí, un nudo frío y pesado en el fondo de su estómago, pero la determinación era más fuerte, una llama que ardía con una intensidad que la consumía y la impulsaba hacia adelante. Pensó en todas las veces que la gente, incluidos los médicos y su propio padre, había subestimado a Lucas, tratándolo como un objeto defectuoso, una pieza rota, en lugar de como un ser humano con sentimientos profundos y una percepción única y especial del mundo. Él veía cosas que los demás no veían. Sentía cosas que los demás ignoraban por completo en su ajetreada vida. Su silencio no era vacío, estaba lleno de significado, de historias no contadas, de recuerdos que luchaban por salir. Y ese cobertizo era, de alguna manera, el epicentro de su universo emocional, la clave de todo el misterio. Sofía se sentía como la única persona con el mapa para llegar a él. Era una responsabilidad abrumadora, pero también un privilegio que no podía rechazar. No podía fallarle. No lo haría. Finalmente, llegó el jueves, un día soleado que contrastaba con la tormenta de nervios que se agitaba en el interior de Sofía. Tal como había previsto, doña Isabel se fue poco después de las 9, con su lista de recados importantes y su aire de superioridad, y Alejandro Costa ya estaba en su oficina en el centro de la ciudad, dirigiendo su imperio con mano de hierro. El jardinero trabajaba en la parte delantera de la propiedad, podando los rosales con esmero, lejos de su objetivo en la parte trasera. Era el momento perfecto, la única oportunidad que tendría en mucho tiempo.
Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un martillo golpeando sus costillas sin piedad, Sofía cogió a Lucas de la mano. «Vamos a jugar fuera un rato, ¿quieres? El sol está muy agradable hoy, podemos buscar bichitos», le dijo con una alegría forzada que esperaba que sonara convincente por si alguien la oía desde alguna ventana indiscreta. El niño, normalmente reacio a salir al jardín, la siguió sin dudar ni un instante, como si supiera exactamente a dónde se dirigían, como si la hubiera estado esperando para ese preciso momento durante mucho tiempo. Caminaron por el césped inmaculado, alejándose de la imponente estructura de la casa. Cada paso que daban hacia el cobertizo se sentía como un paso hacia lo desconocido, hacia un punto de no retorno. La estructura parecía aún más vieja y decrépita de cerca. La pintura se estaba desconchando, y la hiedra trepaba por sus paredes como dedos esqueléticos que intentaban ocultar algo. Estaban solos. Nadie los veía. «Tengo que ser valiente. Por él, solo por él», pensó Sofía mientras sus dedos temblorosos luchaban con el cerrojo oxidado de la puerta del cobertizo, que parecía sellado por el tiempo. Le costó un esfuerzo considerable, el metal frío se resistía, quejándose de ser despertado de su largo letargo, pero finalmente cedió con un chirrido agudo que resonó en el silencio del jardín, un sonido que le pareció ensordecedor y delator, como una alarma. Empujó la puerta de madera, que se abrió con un gemido lastimero, revelando una oscuridad polvorienta y un fuerte olor a humedad, tierra y madera vieja, el aroma de las cosas olvidadas. La luz del sol apenas se filtraba por una pequeña y sucia ventana en lo alto, creando un ambiente tétrico y misterioso. Cogió a Lucas de la mano con más fuerza, y juntos entraron en la penumbra como exploradores en una tumba olvidada hace siglos. El interior estaba abarrotado de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando en la OSC. Uridad. Cajas de cartón apiladas en las esquinas, y herramientas de jardinería olvidadas y cubiertas de óxido. Era un cementerio de objetos que una vez tuvieron una vida y un propósito, ahora relegados al olvido. Sofía encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz bailó sobre las telarañas y el polvo acumulado durante años. Lucas no parecía asustado. Al contrario, caminó con una seguridad sorprendente hacia un rincón oscuro, como si conociera el camino de memoria, como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Su excusa, si alguien aparecía de repente y los descubría, sería que buscaban una vieja pelota que Lucas había visto desde la ventana, y que había rodado hasta allí por accidente. Era una mentira débil, casi transparente, pero era lo único que se le había ocurrido en su estado de nerviosismo y pánico. Mientras avanzaba por el desordenado cobertizo, tropezando con objetos invisibles en la penumbra, la luz de su móvil iluminó brevemente un caballete de pintor y varios lienzos apilados contra la pared, cubiertos de polvo y olvido, sus colores ocultos bajo una gruesa capa de tiempo. Le pareció extraño, completamente fuera de lugar en aquel entorno de trastos y herramientas. ¿Quién en esa casa pintaba? Alejandro Costa no parecía el tipo de hombre con aficiones artísticas. Era demasiado pragmático y frío para eso. Y no había oído hablar de que su difunta esposa tuviera esa afición. Dejó de lado el pensamiento y se concentró en Lucas, que se había detenido frente a una pila de cajas de cartón y trastos viejos, inmóvil como una estatua, con la mirada fija. El niño no apartaba la vista de ese rincón, su respiración agitada era el único sonido además del crujido de la madera bajo los pies de Sofía. Ella se arrodilló a su lado, intentando ver qué era lo que había captado su atención con tanta intensidad. Debajo de una lona raída y unas cuantas herramientas oxidadas, había algo que no encajaba con el resto. Una caja de madera, más pequeña y cuidada que las demás, casi como un cofre del tesoro. Lucas soltó la mano de Sofía, y señaló la caja de madera con una determinación que la sorprendió, una certeza absoluta en su gesto que no dejaba lugar a dudas. «Mira allí», susurró de nuevo, su voz cargada de una emoción que Sofía no supo descifrar en ese momento, pero que le pareció una mezcla de urgencia, un anhelo profundo y una tristeza infinita que parecía venir de muy lejos, de un tiempo anterior a su memoria consciente. Ella apartó la lona con cuidado como si estuviera en una hacimiento arqueológico, a punto de hacer un descubrimiento histórico que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella familia. La caja no tenía cerradura, solo un pequeño pestillo de latón deslustrado por el tiempo y la humedad. Con el corazón martillándole contra las costillas, un tambor desbocado en su pecho que amenazaba con ensordecerla, lo levantó y abrió la tapa con un suave crujido. El interior estaba forrado con un terciopelo azul, que aunque descolorido y raído por el tiempo,
todavía conservaba un aire de elegancia y cuidado, indicando que lo que guardaba era precioso. Dentro, había un conjunto de objetos que parecían pertenecer a una mujer. Un par de guantes de encaje amarillentos, un pequeño diario con las tapas de cuero agrietadas y un abanico de nácar. Eran cosas delicadas, femeninas, completamente fuera de lugar en aquel cobertizo abandonado. Lucas metió su manita en la caja y sacó con sumo cuidado un objeto que estaba envuelto en un pañuelo de seda, como si fuera la reliquia más sagrada. Sofía desenvolvió el pañuelo con manos temblorosas, revelando el objeto que contenía con una lentitud casi ceremonial. Era un pequeño medallón de plata, ennegrecido por el paso del tiempo y el abandono, pero que aún conservaba una belleza melancólica. Tenía un diseño sencillo pero elegante, con unas delicadas flores grabadas en la superficie que apenas eran visibles bajo la pátina oscura del tiempo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un mal presentimiento que se instaló en su estómago como una piedra de hielo. Era un objeto íntimo, profundamente personal, y ella no tenía derecho a estar allí, a profanar ese secreto. Tenía la sensación de estar cruzando una línea de la que no podría volver, de abrir una caja de Pandora. Con un nudo en la garganta, presionó una pequeña muesca en el lateral, y se abrió con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio del cobertizo. En un lado, había una diminuta fotografía en blanco y negro, protegida por un cristal rayado. Mostraba el rostro sonriente de una mujer joven y hermosa. Sofía reconoció de inmediato a la difunta esposa del señor Costa, a la madre de Lucas, por el único retrato que había visto de ella, uno muy formal y severo que colgaba en el despacho de Alejandro. Pero en esta foto, se veía completamente diferente, más joven, más feliz, y con una mirada llena de una vida y una alegría que parecían haberle arrebatado. El contraste era abrumador y doloroso, como ver a dos personas distintas. Al fijarse mejor en la pequeña fotografía, la sorpresa fue mayúscula y la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La imagen no solo mostraba a la madre de Lucas, sino que no estaba sola. A su lado, sonriendo a la cámara con una alegría desbordante y genuina, había un hombre y otra mujer, ambos con aspecto humilde y vestidos con ropa sencilla, de campo. Posaban frente a una pequeña casa rural, con geranios en las ventanas, un mundo que estaba a años luz del lujo y la opulencia de la mansión Costa. La mujer de la foto, la que se suponía que era una rica heredera de una familia distinguida, parecía pertenecer a ese mundo humilde, su sonrisa era natural, sin artificios. No había rastro de la sofisticación forzada que se esperaba de la esposa de un magnate, y la inscripción en el otro lado del objeto era aún más desconcertante y perturbadora. Grabado con una caligrafía temblorosa y algo torpe, se leía un nombre que no era el de la señora Costa, junto con una fecha que era 5 años anterior a la que supuestamente marcaba su nacimiento en las biografías oficiales. Todo era incorrecto. Era una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ninguna parte de la historia oficial que Alejandro Costa había contado al mundo. De repente el silencio de Lucas, su obsesión con ese lugar, empezó a cobrar un sentido terrible y profundo. El niño no estaba señalando un cobertizo. Estaba señalando la verdad sobre su madre, una verdad que había sido enterrada deliberadamente bajo capas de mentiras y dinero. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola aturdida y sin aire. Esto no puede ser. No tiene ningún sentido, pensó, mientras su mente trataba de encajar las piezas de un puzzle imposible. La historia oficial era la de una rica heredera de una familia europea, una mujer sofisticada educada en los mejores internados, cuyo trágico fallecimiento en un accidente de yate había dejado viudo al magnate y huérfano a su pequeño hijo. Era una narrativa perfecta, pulcra, digna de las portadas de las revistas del corazón. Pero la evidencia que sostenía en su mano temblorosa contaba una historia completamente diferente, una de orígenes humildes, de sonrisas genuinas, y de una identidad que no cuadraba. Se sentía como si hubiera caído por la madriguera del conejo, en un mundo donde nada era lo que parecía. La advertencia de doña Isabel resonó en su cabeza con una claridad aterradora. Hay puertas que es mejor no intentar abrir. Ahora entendía por qué. No se trataba de un simple secreto familiar vergonzoso, sino de un engaño de proporciones monumentales, una mentira que era la piedra angular sobre la que se había construido todo el Imperio Costa. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. ¿En qué se había metido? ¿Qué haría ahora con esta verdad tan peligrosa? Devolver el objeto a la caja,
Cerrar la tapa y fingir que no había visto nada era la opción sensata, la que le garantizaría conservar su trabajo y su seguridad. Pero al mirar a Lucas, que observaba el objeto abierto con una expresión de anhelo desgarrador, supo que no podía hacerlo. No podía volver a enterrar la verdad de su madre. Con el corazón latiéndole a un ritmo frenético, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de confrontar a Alejandro directamente, lo cual sabía que sería un suicidio profesional y personal, decidió que necesitaba más información, pruebas sólidas que no pudieran ser desacreditadas como la fantasía de una empleada ambiciosa. Guardó con sumo cuidado el objeto en su bolsillo, sintiendo su frío metal contra su piel como un recordatorio constante de la peligrosa misión que acababa de asumir. Devolvió la caja a su lugar, cubriéndola de nuevo con la lona raída, intentando dejar todo exactamente como lo había encontrado para no levantar sospechas. «Vamos, Lucas, tenemos que volver a casa antes de que se haga tarde», le susurró al niño, cogiéndolo de la mano. Él la siguió sin protestar, pero antes de salir del cobertizo, se giró una última vez y miró hacia el rincón oscuro donde había estado la caja, como si se despidiera de algo preciado. De vuelta en la mansión, Sofía actuó con una normalidad forzada que le costó un esfuerzo sobrehumano. Sirvió la merienda, jugó con Lucas a los bloques y respondió a las preguntas de doña Isabel con monosílabos evasivos, sintiendo la mirada penetrante de la ama de llaves clavada en su espalda a cada momento. Esa noche, en la soledad de su habitación, sacó el objeto y lo examinó de nuevo bajo la luz de una pequeña lámpara. La foto, el nombre, la fecha, eran las únicas pistas que tenía. Necesitaba descubrir quién era la verdadera mujer de la fotografía. ¿Y quiénes eran esas personas que la acompañaban con tanto cariño? Eran las únicas preguntas que importaban. Los días siguientes se convirtieron en un tenso juego del gato y el ratón. Sofía se sentía como una espía en su propia vida, viviendo una doble existencia. De día, era la cuidadora atenta y eficiente, cumpliendo sus tareas con una sonrisa mientras soportaba la indiferencia de Alejandro y la vigilancia constante de doña Isabel. Pero de noche, su pequeña habitación se transformaba en un cuartel general secreto. Usaba su viejo portátil para sumergirse en las profundidades de Internet, buscando registros, archivos de periódicos antiguos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el nombre grabado en el metal. El nombre, Elena García, era común, lo que dificultaba enormemente la búsqueda. Sin embargo, al combinarlo con la fecha, empezó a encontrar algunos hilos de los que tirar. Descubrió un pequeño artículo en la hemeroteca digital de un periódico provincial que hablaba de una joven y prometedora pintora con ese mismo nombre, desaparecida tras un incendio en su estudio de arte hacía más de una década. Un suceso que nunca fue del todo esclarecido por la policía. La fecha de la desaparición coincidía sospechosamente con la época en que Alejandro Costa había anunciado su compromiso con su misteriosa heredera europea. No puede ser una coincidencia. Es imposible, pensó Sofía, sintiendo una mezcla de euforia por el descubrimiento y un terror creciente. Estaba acercándose a la verdad, pero cada paso la adentraba más en un territorio peligroso. Sabía que Alejandro era un hombre que no dudaría en usar su poder y su dinero para aplastar a cualquiera que amenazara con desenterrar sus secretos. La tensión en la mansión era casi insoportable. Sofía sentía que las paredes se encogían a su alrededor, que cada conversación trivial con doña Isabel estaba cargada de dobles sentidos y amenazas veladas. La ama de llaves parecía intuir que algo había cambiado, que la joven cuidadora ya no era la misma chica asustada y sumisa que había llegado hacía unos meses. La observaba con una intensidad renovada. Sus ojos oscuros no perdían detalle de sus movimientos, cuestionando sus horarios y sus raras ausencias. Un día, mientras Sofía volvía de la biblioteca pública, donde había pasado su hora del almuerzo investigando, doña Isabel la interceptó en el vestíbulo. «Has estado saliendo mucho últimamente, Sofía. Espero que no estés descuidando tus obligaciones con el señorito Lucas», le dijo, su voz con un filo de acero. «Por supuesto que no, doña Isabel. Solo necesitaba tomar un poco el aire. Eso es todo», mintió Sofía, intentando mantener la calma mientras su corazón martilleaba en su pecho. La mujer mayor la miró fijamente durante un largo segundo, como si pudiera leer sus pensamientos. «Recuerda lo que te dije. La curiosidad puede ser muy peligrosa en esta casa. A veces, es mejor no saber ciertas cosas». La advertencia era clara y directa. Le estaban dando una última oportunidad para retroceder, para abandonar su búsqueda antes de que fuera demasiado tarde.
Pero Sofía ya había cruzado el punto de no retorno. La imagen de Lucas señalando la ventana, su súplica silenciosa, estaba grabada a fuego en su mente. No podía abandonar ahora. No por miedo. Sabiendo que el tiempo se agotaba y que sus movimientos estaban siendo observados, Sofía decidió que tenía que dar un paso más arriesgado. La información que había encontrado sobre la pintora Elena García la llevaba a un pequeño pueblo de la sierra, el lugar donde supuestamente vivía su familia. Necesitaba ir allí a hablar con ellos si es que todavía quedaba alguien. Inventó una excusa elaborada, una historia sobre una prima enferma, a la que tenía que visitar durante el fin de semana, una mentira que le costó construir con detalles creíbles para que sonara convincente. Se lo comunicó a doña Isabel con el mayor aplomo que pudo reunir, esperando una negativa rotunda o, peor aún, un interrogatorio exhaustivo. Para su sorpresa, la ama de llaves, después de un largo y escrutador silencio, asintió con una extraña resignación. Está bien. Pero quiero que estés de vuelta el domingo por la noche sin falta. El señor Costa tiene una cena importante y necesito que todo esté en perfecto orden. Sofía no supo si sentirse aliviada o aún más aterrorizada. ¿Era una trampa? ¿Estaban poniéndola a prueba para ver qué hacía? No importaba. Era la única oportunidad que tenía. El viaje en autobús hacia el pueblo fue un torbellino de ansiedad y esperanza. Mientras el paisaje urbano de Madrid daba paso a las montañas y los campos verdes, Sofía se aferraba al objeto de metal en su bolsillo, su talismán y su brújula en esta peligrosa odisea hacia la verdad. ¿Y si no encuentro a nadie? ¿Y si todo esto es una locura? Se preguntó. Pero la respuesta siempre era la misma. Tenía que intentarlo, por Lucas. El pueblo era un remanso de paz, con sus casas de piedra y sus calles empedradas, un mundo a años luz del lujo frío y artificial de la mansión Costa. Preguntando a los vecinos más ancianos, Sofía logró encontrar la antigua casa de la familia García. Era la misma casa de la fotografía, aunque ahora parecía abandonada, con los geranios de las ventanas marchitos y la pintura desconchada. El corazón se le encogió de tristeza. Temió haber llegado demasiado tarde. Sin embargo, un vecino amable le contó que los padres de Elena habían fallecido hacía años, consumidos por la pena, pero que su hermano mayor, Mateo, seguía viviendo en el pueblo, en una pequeña granja a las afueras, aislado del resto del mundo. Con la dirección apuntada en un trozo de papel, Sofía caminó hasta la finca. El encuentro con Mateo fue tenso y difícil. Era un hombre de rostro curtido por el sol y la tristeza, cuyos ojos reflejaban una desconfianza profunda hacia los extraños. ¿Qué quiere? No tengo nada que decirle a Ana. Die de la ciudad, le dijo con brusquedad, intentando cerrarle la puerta en la cara. Pero Sofía, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo el objeto de plata y se lo mostró. La reacción de Mateo fue instantánea y demoledora. Se quedó paralizado, su mirada fija en la pequeña pieza de metal como si hubiera visto un fantasma. Lo cogió con una reverencia temblorosa, sus dedos recorriendo las flores grabadas que él mismo había cincelado tantos años atrás. Esto se lo regalé yo a mi hermana por su 18º cumpleaños, susurró, su voz rota por la emoción contenida durante una década. Las lágrimas surcaron su rostro, y con ellas, el muro de desconfianza se derrumbó por completo, abriéndole a Sofía las puertas de su casa y de una verdad mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. Mateo la hizo pasar a su modesta cocina, donde el olor a leña y a café recién hecho llenaba el aire. Con la voz entrecortada por el dolor y la rabia, le contó la verdadera historia. Mi hermana Elena no murió en un incendio. Esa fue la historia que ellos inventaron, comenzó, sus manos aferradas a una taza de café como si fuera un salvavidas. Elena se fue a Madrid a estudiar Bellas Artes. Allí conoció a ese hombre, a Alejandro Costa. Al principio, parecía un príncipe azul, pero pronto se convirtió en su carcelero. Estaba obsesionado con su parecido con otra mujer, una heredera millonaria que había muerto en un accidente de coche. Y entonces, urdió un plan monstruoso. La historia que Mateo desveló era escalofriante. Alejandro, al descubrir el asombroso parecido de Elena con la recién fallecida y solitaria heredera, vio la oportunidad de su vida. Falsificó documentos, compró silencios, y la obligó a suplantar la identidad de la muerta, convirtiéndola en su prometida, y asegurándose así el control de una fortuna incalculable. La aisló de nosotros, de sus amigos, de todo su mundo. La amenazó con hacernos daño si no obedecía. La convirtió en una prisionera en una jaula de oro, continuó Mateo, con la mirada perdida en los recuerdos.
Y un día, simplemente, desapareció. Unos hombres de costa vinieron, nos dieron una suma de dinero obscena, y nos dijeron que había muerto en un accidente. Nos amenazaron con destruirnos si alguna vez hablábamos. Nunca les creímos, pero teníamos demasiado miedo para hacer nada. La revelación de que Elena había tenido un hijo, su sobrino, fue el golpe final para Mateo, un dolor tan profundo que lo hizo derrumbarse en sollozos. Sofía escuchó la historia de Mateo con el corazón encogido, sintiendo una mezcla de horror y una profunda compasión por aquel hombre roto por el dolor y la impotencia. La verdad era peor que cualquiera de sus teorías. No se trataba solo de un engaño, sino de una vida robada, de una crueldad calculada que iba más allá de lo imaginable. Ahora, el comportamiento de Alejandro, su frialdad, su obsesión por el control y su negativa a hablar del pasado, cobraba un sentido macabro. Lucas no era el hijo de una rica heredera, sino el nieto de unos humildes granjeros, el portador de una sangre y una historia que le habían sido negadas desde su nacimiento. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que se salga con la suya, dijo Sofía con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. El miedo que la había paralizado durante semanas se había transformado en una furia fría y justa. He intentado hablar, pero nadie me ha escuchado nunca, respondió Mateo con amargura. Me trataron como a un loco, como a un extorsionador que buscaba dinero. Sofía entendió entonces que necesitaba algo más que un testimonio. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que Alejandro no pudiera negar ni destruir. ¿Tu hermana guardaba cosas de su época en la Academia de Arte? ¿Cartas, fotos, cualquier cosa?, preguntó. Juntos, subie Mercone. Ron al viejo desván de la casa, un lugar lleno de polvo y recuerdos. Rebuscando en un baúl de madera, entre lienzos a medio terminar y pinceles secos, encontraron una pequeña caja de metal. Dentro, había varias fotografías. Y en una de ellas una joven Elena sonreía abrazada a su mejor amiga de la academia. En el reverso, escrito con la caligrafía de Elena, había un nombre, Laura. Era una mujer de mirada ambiciosa y calculadora, la misma mujer que aparecía en las revistas como la prima lejana que había presentado a Alejandro y a la heredera. Armada con la fotografía y el testimonio de Mateo, Sofía regresó a Madrid sintiendo que las piezas del rompecabezas por fin encajaban. Sabía que enfrentarse a Alejandro directamente seguía siendo una locura. Él era demasiado poderoso, tenía los mejores abogados y la capacidad de destruir sus vidas con una simple llamada telefónica. Necesitaba una plataforma, un lugar donde la verdad no pudiera ser silenciada. Recordó un folleto que había visto en la consulta de un especialista de Lucas, el de una fundación llamada La Voz de los Inocentes, que se dedicaba a ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad. Con el corazón en un puño, los llamó y concertó una reunión. Les contó toda la historia, desde la insistencia de Lucas con la ventana hasta el desgarrador testimonio de Mateo, mostrándoles la fotografía y el objeto de plata. Los responsables de la fundación, acostumbrados a escuchar historias terribles, se quedaron conmocionados por la magnitud del engaño y la crueldad. Esto es muy grave, Sofía. Pero también muy difícil de probar contra un hombre como Costa, le advirtió la directora. Lo sé, respondió ella. Pero no podemos no hacer nada. Es por el niño. Él sabe, a su manera, que algo está mal. Él es el que nos ha guiado hasta aquí. La fundación, conmovida por su valentía, decidió apoyarla. Juntos, idearon un plan. Organizarían un evento benéfico en un lugar público, la Plaza Mayor de Madrid, para dar a conocer la labor de la fundación. Sería la tapadera perfecta para que Sofía y Mateo pudieran contar su historia ante la prensa y el público, un lugar donde Alejandro no podría silenciarlos sin provocar un escándalo aún mayor. La cuenta atrás había comenzado. Los días previos al evento fueron los más largos y angustiosos de la vida de Sofía. El miedo era una presencia constante, una sombra que la acechaba en cada esquina de la mansión. Cada vez que Alejandro Costa la miraba, sentía un escalofrío, temiendo que de alguna manera él supiera lo que estaba tramando, que pudiera leer la traición en sus ojos. Se concentró en Lucas, cuidándolo con una ternura redoblada, como si quisiera protegerlo del cataclismo que estaba a punto de desatar. El niño por su parte parecía más tranquilo que nunca, como si presintiera que el nudo de tensión que había oprimido su corta vida estaba a punto de deshacerse. Ya no señalaba la ventana con la misma desesperación. En su lugar, a menudo tomaba la mano de Sofía y la apretaba con fuerza,
un gesto de confianza y apoyo que le daba a ella la fuerza para seguir adelante. No puedo fallarle. No después de haber llegado tan lejos, se repetía a sí misma como un mantra. Mantuvo un contacto discreto con Mateo y con la Fundación, coordinando los últimos detalles del plan. Mateo viajaría a Madrid el día del evento y esperaría entre bastidores hasta que fuera el momento de salir. La noche antes, Sofía apenas pudo dormir. Miró por la ventana de su habitación, observando la ciudad dormida, y pensó en el día siguiente. Podía salir terriblemente mal. Podía perderlo todo. Pero también podía ganar lo más importante, la libertad y la verdad para un niño inocente. Respiró hondo y se aferró al objeto de metal que colgaba de una cadena bajo su ropa. Era su amuleto, el símbolo de una promesa que estaba a punto de cumplir. El día del evento amaneció soleado, un contraste casi irónico con la tormenta que se agitaba en el interior de Sofía. Consiguió llevar a Lucas a la Plaza Mayor, con la excusa de que era una fiesta para niños, un argumento que no levantó sospechas. La plaza estaba abarrotada, llena de familias, periodistas y curiosos. El escenario, decorado con los colores de la fundación, parecía un pequeño oasis de esperanza en medio del bullicio. Sofía se sentía diminuta y expuesta, cada mirada de un extraño una posible amenaza. Encontró a los organizadores, que la llevaron a la zona de bastidores, donde la esperaba un Mateo pálido y nervioso. «No sé si podré hacerlo, Sofía. Me tiemblan las piernas», confesó él. «Claro que podrás», le aseguró ella, cogiéndole las manos. «Solo tienes que contar la verdad de tu hermana, ella te dará la fuerza». Mientras esperaban su turno, Sofía recibió una llamada que le heló la sangre. Era doña Isabel. «Sofía, ¿dónde estáis? El señor Costa os está buscando. Ha visto el evento en las noticias y va hacia allí ahora mismo». El pánico se apoderó de ella. Su plan había sido descubierto. Alejandro iba a por ellos. «Es ahora o nunca», dijo, mirando a Mateo con una determinación desesperada. Justo en ese momento, la presentadora la llamó al escenario. Con Lucas de la mano y el corazón en la garganta, subió los escalones, caminando hacia la confrontación final, hacia Mindo, el momento que definiría sus vidas para siempre. El sol de la tarde le dio en la cara, cegándola por un instante. Miles de ojos la miraban. Estaba sola frente al mundo. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La Plaza Mayor de Madrid hervía de gente, un mar de rostros curiosos y solidarios congregados bajo el sol poniente para el evento benéfico de La Voz de los Inocentes. La luz dorada de la tarde bañaba los antiguos edificios, creando una atmósfera casi mágica, pero Sofía sentía un escalofrío helado recorrer su espalda mientras sus manos se aferraban con fuerza al atril de madera, sus nudillos blancos. A su lado, el pequeño Lucas sostenía su mano con una confianza conmovedora, sus ojos grandes y profundos fijos en el vuelo despreocupado de una paloma, completamente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Justo en el instante en que la presentadora del evento iba a darle paso, un revuelo repentino se formó entre la multitud. Como si se abrieran las aguas del Mar Rojo, la gente se apartó para dejar pasar a la imponente figura de Alejandro Costa. Flanqueado por sus dos abogados de aspecto implacable, caminaba con una sonrisa ensayada de padre preocupado, una máscara de benévole NCI, a que no lograba ocultar la frialdad depredadora de su mirada. Se dirigió directo al micrófono principal, apartando a la presentadora con un gesto sutil pero autoritario. «Buenas tardes a todos», comenzó su voz resonante, amplificada por los altavoces, capturando la atención de cada persona en la plaza. Como padre de un niño con necesidades especiales, sé lo importante que es su labor. Su discurso era una calculada obra maestra de manipulación, hablando del amor incondicional por su hijo y del profundo dolor por su amada esposa fallecida. Sofía lo observaba, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de impotencia. Estaba siendo borrada de su propia historia, convertida en una simple espectadora de su ejecución pública. «No dejes que te gane, no ahora, no así», pensó, apretando la mandíbula hasta que le dolió. «Por eso», continuó Alejandro, elevando el tono para alcanzar el clímax de su estudiada y vomitiva actuación, «he decidido que mi fundación personal hará una donación inmediata de 1 millón de euros a La Voz de los Inocentes, para que puedan continuar con su increíble y necesaria labor en favor de los niños que no tienen voz». Un aplauso estruendoso, casi ensordecedor, resonó en toda la plaza. La gente, completamente conmovida por su aparente generosidad, lo aclamaba como a un héroe, un santo moderno, un ejemplo a seguir.
Los flashes de las cámaras de los periodistas crepitaban sin cesar, inmortalizando al magnate filántropo en su momento de gloria, una imagen que valía más que 1000 palabras. Era la falsa resolución perfecta. Había comprado a la audiencia con su dinero, y había transformado el evento de Sofía en su propio acto de relaciones públicas, robándole el protagonismo. Se giró hacia ella, sus ojos como 2 fragmentos de hielo afilado, clavándose en ella. Y quiero agradecer también a ese pública. Y con acento agudo a Sofía, dijo, su tono cargado de una condescendencia venenosa que solo ella podía percibir en toda su magnitud. La excepcional cuidadora de mi hijo. Una joven con muchísima imaginación y un gran corazón, aunque a veces lamentablemente se deje llevar por historias que no son del todo ciertas, fruto de su buena fe. La humillación fue pública, brutal y diseñada para aniquilarla por completo. La multitud ahora miraba a Sofía con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Quién era esa simple niñera para cuestionar a un hombre tan bueno y generoso? Parecían pensar. No puedo dejar que gane así, no después de todo, pensó Sofía, la rabia luchando contra la desesperación que amenazaba con ahogarla y hacerla huir de allí. Sofía respiró hondo, buscando aire en sus pulmones oprimidos, y se acercó a su propio micrófono, el que le habían asignado en un lateral del escenario, un lugar secundario. Lo encendió. Su mano temblaba visiblemente, un traidor que delataba su pánico, pero su voz, cuando finalmente salió, fue sorprendentemente firme, clara como el cristal, cortando el murmullo de la multitud. Señor Costa, su generosidad es, sin duda, admirable, comenzó, eligiendo sus palabras con un cuidado exquisito, sabiendo que cada sílaba contaba en esa batalla por la verdad y la credibilidad. Pero el dinero no puede comprarlo todo. El dinero no puede comprar la verdad, y la verdad es lo único que realmente importa hoy aquí en este lugar, para estos niños. Alejandro, visiblemente irritado por la interrupción de su momento triunfal, intentó hacerla callar, haciendo un gesto a sus abogados para que intervinieran y la sacaran del escenario, pero ya era demasiado tarde. Sofía había vuelto a captar la atención de la plaza. Usted habla con gran elocuencia de su difunta esposa, a la que llama Elena, pero no está contando la historia completa. No le cuenta a toda esta gente buena quién era ella en realidad, de dónde venía, cuáles eran sus sueños, cómo era su verdadera familia. Un murmullo de intriga recorrió la multitud. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, perdiendo la compostura por un instante, se acercó a ella con 2 zancadas y, en un gesto de pura arrogancia y pánico, le arrebató el micrófono de la mano con violencia. Se acabó. No permitiré que esta mujer desequilibrada siga difamando la memoria sagrada de mi esposa, gritó, su máscara de padre perfecto resquebrajándose por fin, mostrando el monstruo que había debajo. El acto de agresión, aunque pequeño, fue visto por todos. Algo estaba a punto de romperse. En ese momento de silencio tenso y expectante, cuando todo parecía perdido para Sofía, una figura salió de las sombras de detrás del escenario. Era Mateo, el hermano de Elena, un hombre sencillo, de manos encallecidas por el trabajo, cuyo rostro reflejaba una vida de esfuerzo y un dolor profundo y antiguo que nunca había cicatrizado. Se acercó con paso lento pero decidido al micrófono que Alejandro había dejado libre, y con una voz que al principio temblaba por los nervios pero que se fue afianzando con cada palabra, se dirigió a la multitud. Mi nombre es Mateo García, y la mujer a la que este hombre llama su amada esposa, era mi hermana Elena. La revelación cayó como una bomba en la plaza, provocando un jadeo colectivo que se oyó en todo el recinto. Alejandro se quedó paralizado, su rostro adquiriendo una palidez marmórea, la sangre huyendo de sus facciones como si hubiera visto a un fantasma resucitado. Él nos obligó a callar durante todos estos años, continuó Mateo, sus palabras ganando fuerza con cada frase, cada una un martillazo contra el castillo de mentiras de Costa. Nos amenazó justo después del supuesto accidente que le costó la vida. Nos dijo que si hablábamos nos destruiría, que acabaría con nosotros y con nuestra pequeña granja, lo único que teníamos. Mi hermana no era una rica heredera como él siempre le contó a la prensa. Era una artista humilde, una pintora de un pueblo pequeño, con un corazón lleno de sueños que este hombre le robó por completo, uno a uno, hasta no dejarle nada, ni siquiera su nombre. La gente contenía la respiración, escuchando el testimonio desgarrador de un hombre al que le habían arrebatado todo. La verdad, cruda y dolorosa, comenzaba a abrirse paso. Él miente, es un aprovechado que solo busca dinero y aprovecharse de mi fama, gritó Alejandro,
intentando desesperadamente desacreditar a Mateo, su voz teñida de un pánico que ya no podía ocultar ante los miles de ojos que lo juzgaban sin piedad. Pero Sofía estaba preparada para este momento. Era su jugada final, su jaque mate. Hizo una seña discreta a un técnico de sonido que esperaba su indicación junto a la mesa de mezclas y, en la gran pantalla que se había instalado detrás del escenario para proyectar imágenes del evento, apareció una fotografía. Era la imagen que ella había encontrado en el viejo y polvoriento cobertizo, ahora restaurada y ampliada. Una joven Elena, radiante de una felicidad genuina y contagiosa, abrazada a sus padres y a su hermano Mateo frente a su humilde pero cuidada casa de campo. La imagen era la prueba irrefutable de las palabras de Mateo, una ventana a una vida que había sido borrada por la codicia. La multitud jadeó con acento agudo al ver la fotografía, comparando el rostro sonriente y lleno de vida de la joven con los retratos formales, serios y distantes de la señora Costa que a veces aparecían en las revistas de sociedad. Eran sin duda la misma mujer, pero parecían pertenecer a mundos completamente diferentes, a galaxias separadas. «Esta es la verdadera Elena García», dijo Sofía con su propio micrófono, su voz ahora resonando con una autoridad inquebrantable que se apoderó de toda la plaza. Una mujer cuyo único y terrible error fue enamorarse del hombre equivocado. Un hombre que vio en ella no a una persona, sino una oportunidad para suplantar una identidad y robar una inmensa fortuna que no le pertenecía. El magnate, completamente acorralado y expuesto ante miles de personas y las cámaras de televisión que transmitían en directo, intentó una última y desesperada defensa, un último manotazo de ahogado para salvarse del naufragio. «Son montajes, falsificaciones, esta mujer está obsesionada conmigo y ha manipulado a este pobre hombre ignorante para intentar sacarme dinero y destruir mi reputación», gritaba, su voz cada vez más estridente y aguda, perdiendo toda credibilidad a cada segundo que pasaba. La gente ya no le creía. Su desesperación era demasiado evidente. Pero Sofía tenía el golpe de gracia, la pieza final y definitiva que haría caer todo su imperio de mentiras como un castillo de naipes. Levantó la mano, y en ella brillaba el pequeño objeto de plata que había empezado todo, el catalizador de aquella revolución silenciosa. «Esta no es una falsificación, señor Costa. Usted la conoce muy bien». Se acercó a la cámara más cercana, la de una cadena de noticias nacional que transmitía en directo, para que todos pudieran ver el objeto en primer plano en las pantallas gigantes. «Este *** medallón *** se lo regaló Mateo a su hermana por su 18º cumpleaños. Y dentro, no solo está una copia diminuta de la foto que acaban de ver, sino también una inscripción que usted nunca pudo borrar». Con un gesto firme y deliberado, lo abrió y mostró la inscripción a la cámara con una claridad devastadora. «Aquí pone, para mi Elena García», con una fecha que demuestra que era 5 años mayor de lo que usted siempre afirmó. Porque, la mujer a la que usted suplantó, la verdadera heredera millonaria, murió en un accidente de coche que nunca fue investigado a fondo. Usted le robó su identidad, su fortuna, y finalmente su vida, abandonándola a su suerte. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El caos se desató en la Plaza Mayor de forma instantánea y violenta. Los periodistas, que hasta hacía unos minutos aclamaban al generoso filántropo, se abalanzaron sobre el escenario como una jauría de lobos hambrientos, gritando preguntas, sus cámaras y micrófonos buscando el rostro descompuesto de Alejandro Costa como si fuera un trofeo. Sus abogados intentaron formar un cordón de protección a su alrededor, pero era completamente inútil. Estaba atrapado, expuesto, su imagen impecable hecha añicos para siempre ante los ojos de todo el país, en una humillación televisada. La multitud, que había aplaudido con fervor su donación, ahora lo abucheaba con una furia visceral, gritando: «¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Estafador!». El juicio popular fue inmediato y unánime, una sentencia dictada por miles de voces indignadas. En medio de aquel tumulto ensordecedor, Sofía se arrodilló junto a Lucas, protegiéndolo con su cuerpo del caos. El niño, que había permanecido extrañamente tranquilo durante toda la confrontación, como si entendiera lo que estaba en juego, miraba el objeto de plata que Sofía todavía sostenía en la mano. Extendió su dedito índice y lo tocó con una delicadeza infinita, como si reconociera algo sagrado, una parte de sí mismo. «Mamá, Flor». «Mamá», susurró, su voz apenas audible entre el griterío. Pero para Sofía fue el sonido más claro y hermoso del mundo. Eran las pequeñas flores grabadas en el metal,
el último recuerdo tangible de su verdadera madre. Se abrazó al niño con todas sus fuerzas, sus lágrimas de alivio y justicia mezclándose con el pelo del pequeño. Había ganado. La justicia, por una vez, había prevalecido contra todo pronóstico. No puedo creer que lo hayamos logrado. De verdad que no puedo, susurró Mateo, acercándose a Sofía y a Lucas, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas de gratitud, y un alivio que llevaba años esperando, un peso que por fin se levantaba de su alma. Se arrodilló junto a ellos, formando un pequeño círculo de calma y afecto en el epicentro del huracán mediático que los rodeaba por todas partes. Miró a su sobrino, al niño que no sabía que existía hasta hace apenas unas semanas, y una sonrisa temblorosa pero inmensamente feliz se dibujó en su rostro cansado y curtido por el sol. «Hola Lucas, soy tu tío Mateo. Tu familia». El niño levantó la vista, sus ojos grandes y profundos se encontraron con los de su tío, y por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio en ellos un destello inconfundible de reconocimiento, una conexión ancestral, que ni el tiempo ni las mentiras habían podido borrar del todo. Mientras tanto, la policía había llegado, abriéndose paso con dificultad entre la multitud para llegar hasta Alejandro Costa. El magnate ya no gritaba. Se había quedado mudo, su rostro una máscara de incredulidad y derrota absoluta. Lo esposaron y se lo llevaron entre los insultos de la gente, el final ignominioso y público de un reinado construido sobre el engaño y la crueldad. Sofía observó la escena, no con satisfacción ni con sed de venganza, sino con una profunda y abrumadora sensación de paz. El ciclo de dolor finalmente se había cerrado. El silencio de Lucas había sido la brújula que los había guiado hasta la verdad. Un periodista más audaz que los demás logró burlar el cordón de seguridad que empezaba a formarse y apuntó su micrófono directamente a Sofía, que se ponía de pie con Lucas en brazos. ¿Qué pasará ahora con el niño? ¿Qué futuro le espera después de este escándalo? Ella se levantó con elegancia, protegiendo a Lucas detrás de ella, y miró directamente a la cámara con una determinación que helaba la sangre, la misma que la había llevado hasta allí. Ahora Lucas por fin irá con su verdadera familia. Con la gente que lo quiere de verdad y que ha luchado por él contra un gigante. Crecerá sabiendo la verdad sobre su valiente y maravillosa madre, Elena García. Y aprenderá que el amor verdadero siempre es más fuerte que cualquier mentira, por muy grande y poderosa que sea. Sus palabras, pronunciadas con una calma y una dignidad que impresionaron a todos los presentes, se convirtieron en el titular de la noche y del día siguiente. Ya no era la niñera anónima y asustada, sino la mujer que había desafiado a uno de los hombres más poderosos del país y había ganado contra todo pronóstico. Mientras la policía terminaba de despejar la plaza, Sofía, Mateo y Lucas se alejaron del escenario, cogidos de la mano caminando juntos hacia una nueva vida que empezaba en ese preciso instante. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de colores cálidos y esperanzadores. Parecía un nuevo amanecer para todos ellos. En un taxi que los alejaba del centro, Mateo preguntó con la voz quebrada por la emoción, ¿crees que él recordará algo de todo esto cuando sea mayor? No lo sé, respondió ella, pero sentirá el cambio. Sentirá que el peso ha desaparecido. Nos estaba guiando a todos. El taxi se detuvo frente a la modesta pero acogedora casa de Mateo en un tranquilo barrio de las afueras, lejos del bullicio y de las cámaras. Tengo que asegurarme de que esté completamente protegido legalmente, de que nadie pueda volver a hacerle daño nunca más, pensó Sofía, su mente ya trabajando incansablemente en los siguientes y cruciales pasos, sin permitirse un segundo de descanso. Sabía que necesitarían un buen abogado, uno que luchara por ellos con el corazón y no solo por el dinero, y también apoyo psicológico profesional para ayudar a Lucas a procesar todo lo que había vivido de una forma sana y segura. Su misión no había terminado en aquella plaza, solo había entrado en una nueva fase, quizás la más importante de todas. Se dio cuenta, con una claridad meridiana, de que su propia vida también había cambiado para siempre. Ya no podía volver a ser simplemente una cuidadora que seguía órdenes. Había encontrado su verdadero propósito en la vida, ser la voz de otros niños como Lucas, de aquellos que no podían defenderse por sí mismos, en un mundo que a menudo no los escucha. ¿Quieres quedarte a cenar? No es mucho, pero es de corazón, ofreció Mateo con una timidez que contrastaba con su valentía en el escenario. Me encantaría, aceptó Sofía con una sonrisa sincera. El interior de la casa era pequeño y olía a hogar, a madera y a comida casera.
Mientras Mateo preparaba algo sencillo en la cocina, Sofía se sentó en el sofá con Lucas dormido en sus brazos, observando las fotos de Elena en las paredes, sonriendo, pintando, viviendo. Comprendió que el verdadero legado de Elena no era el dinero, sino el amor inmenso que había dejado en su familia. Y ese amor ahora pasaría intacto a su hijo, protegiéndolo para siempre. La noticia de la detención de Alejandro Costa corrió como la pólvora por todo el país y más allá de sus fronteras. Al día siguiente, su rostro estaba en la portada de todos los periódicos, no como el magnate exitoso y filántropo, sino como el villano de una historia de engaño, codicia y crueldad que parecía sacada de una novela. Su mundo, construido sobre cimientos de mentiras y miedo, se desintegró en cuestión de horas. Los detalles de la verdadera historia de Elena García salieron a la luz, y el país entero se conmovió profundamente con su trágico destino. Empezaron a surgir nuevos testigos, personas que habían sido silenciadas por el miedo durante años, y que ahora se sentían seguras para hablar, para contar lo que sabían. El caso se convirtió en un escándalo nacional de proporciones gigantescas, y en el centro de todo, como un faro de integridad y coraje, estaba el nombre de Sofía. Rechazó sistemáticamente las lucrativas ofertas para entrevistas exclusivas y contratos para escribir libros. Su única y verdadera preocupación era el bienestar de Lucas y de su tío. ¿Estás completamente segura de que no quieres nada a cambio por todo lo que has hecho? ¿Podrías pedir una compensación millonaria?, le preguntó el joven y idealista abogado que había decidido tomar el caso pro bono, impresionado por su valentía y su desinterés. Completamente segura, respondió ella sin dudar un instante. Lo único que quiero es que se haga justicia y que Lucas tenga la vida feliz y segura que se merece. Y quizás, que me ayude a poner en marcha una pequeña idea que tengo. Le habló de su sueño de crear una fundación para ayudar a familias en situaciones similares, para que nadie más tuviera que luchar solo. Es una idea brillante, Sofía. Cuente conmigo para lo que necesite. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con psicólogos y declaraciones ante el juez. Sofía se convirtió en el puente indispensable entre Mateo, un hombre sencillo y abrumado por la situación y la atención mediática, y el complejo mundo de la justicia, protegiéndolos de la vorágine de periodistas que no cesaba en su acoso. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Mateo, ayudando a cuidar del niño, creando una rutina de normalidad y afecto que era crucial para su recuperación. Ver la relación que se forjaba día a día entre tío y sobrino era su mayor y más valiosa recompensa, mucho más valiosa que cualquier cheque. Mateo le enseñaba a Lucas fotos de su madre, le contaba historias de cuando eran niños, de sus travesuras, le ponía la música que a ella le gustaba escuchar mientras pintaba. Poco a poco, con paciencia y amor, el niño empezó a abrirse, a salir de su caparazón de silencio y miedo. Una tarde, mientras miraban un viejo álbum de fotos, Lucas señaló una imagen de Elena pintando en un campo de girasoles, su rostro iluminado por el sol. «Mamá, Flor», dijo con una claridad que los dejó a ambos sin aliento y con los ojos llenos de lágrimas. Mateo lo abrazó, llora. NDO, de pura emoción, sin poder contenerse. «Sí, pequeño. Mamá Flor». A mamá le encantaban las flores. Eran pequeños milagros que sucedían en el largo camino hacia la curación. Una semana después, con la custodia provisional ya asegurada para Mateo, Sofía se preparó para volver a su apartamento. «No sé cómo voy a seguir sin ti aquí», dijo Mateo, con la voz rota. «Lo harás de maravilla», le aseguró ella. Cuando se iba, Lucas le tocó la mejilla, y luego señaló las flores del jardín. «Flor», dijo, y luego la señaló a ella. «Sofía, Flor». Mientras caminaba de vuelta a su casa por las calles de Madrid, sintió una extraña mezcla de una profunda tristeza por la separación y una inmensa alegría por lo conseguido. La batalla legal contra Costa continuaría durante meses, pero había logrado lo que todo el mundo consideraba imposible. Había devuelto una voz a quien se la habían quitado y había reunido a una familia que había sido cruelmente rota por la ambición de un hombre. En el proceso, se había encontrado a sí misma, había descubierto una fuerza y un propósito que no sabía que poseía. Miró el cielo de la ciudad, un azul intenso y limpio después de la tormenta, y respiró hondo, llenando sus pulmones de aire nuevo. Ya no era la joven asustada e insegura que había llegado a la mansión de los Costa, dispuesta a aguantar cualquier cosa por un sueldo. Era una mujer que había descubierto su propio poder para cambiar el mundo, aunque fuera un pequeño rincón de él, una vida a la vez.
Su vida nunca volvería a ser la misma, lo sabía. El silencio de un niño le había enseñado la lección más importante de todas, que la verdad siempre, siempre, encuentra un camino para florecer, como una flor obstinada que crece en el asfalto, rompiendo el cemento más duro. Unos meses después, se inauguró oficialmente La Voz de Lucas, una fundación dedicada a ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a familias con niños con necesidades especiales que se enfrentaban a situaciones de injusticia. El caso había generado una ola de donaciones y su sueño se había hecho realidad mucho antes de lo que esperaba. En la pared principal de la modesta oficina colgaba un gran cuadro de un campo de girasoles pintado por la propia Elena. El juicio de Alejandro Costa fue el más mediático del año, seguido por millones de personas cada día a través de la televisión y las redes sociales. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, una montaña de evidencias que demostraban su engaño, su malversación y una crueldad psicológica que conmocionó al país. Fue condenado a una larga pena de prisión, despojado de la mayor parte de su fortuna mal habida. Los periódicos lo llamaron la caída del titán, el final de una era de impunidad para los poderosos. La parte de la fortuna que legítimamente pertenecía a Elena fue transferida a un fideicomiso a nombre de Lucas, garantizando su futuro para siempre, libre de las garras de su falso padre. Mateo utilizó una pequeña parte de ese dinero para restaurar con cariño la casa de su infancia, devolviéndole la vida que había perdido, y convertir el antiguo taller de pintura de Elena en una pequeña y hermosa galería de arte, manteniendo viva su memoria y su talento para que el mundo pudiera aliarlo. La justicia, a su manera lenta pero inexorable, había restaurado el equilibrio. Un día, Mateo le entregó a Sofía una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro estaba el objeto de plata, ahora limpio y pulido, brillando con una nueva luz. No puedo aceptarlo, Mateo. Es de tu familia, es vuestra historia. Él insistió con una sonrisa amable. Tú también eres nuestra familia, Sofía. Y este objeto ya no simboliza el dolor. Ahora simboliza la esperanza, la verdad. Todo lo que tú representas para nosotros. Por favor, llévalo. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía se colgó la cadena al cuello. Lo llevaría siempre, como una promesa y un recordatorio. Una tarde soleada, meses después, paseaban por un parque lleno de niños que reían y jugaban, un sonido que era música para los oídos de Sofía. ¿Crees que he sido valiente en todo este tiempo?, le preguntó a Lucas, una pregunta que salía del fondo de su corazón, de una inseguridad que aún no había desaparecido del todo. El niño, que ahora hablaba en frases cortas y claras, se detuvo y la miró muy serio, con la profundidad de un alma vieja que había vivido más de lo que su edad sugería. Lo pensó durante un largo momento, como si estuviera sopesando la palabra exacta, la que mejor definiera lo que sentía. Luego, asintió con la cabeza con una solemnidad que la conmovió profundamente. Sí. Valiente, dijo con una claridad asombrosa. Y luego añadió, mirándola a los ojos con una intensidad que la atravesó. Como mamá. A Sofía se le encogió el corazón en un nudo de emoción. Se agachó y lo abrazó con una fuerza que contenía todo el amor y el orgullo del mundo, sintiendo su pequeño cuerpo relajarse en sus brazos. Tú también eres muy valiente, Lucas. Eres el niño más valiente que conozco en todo el universo, ¿lo sabías? Él le devolvió el abrazo, un gesto que ahora era natural y lleno de un afecto puro y sincero. Sabía que siempre estarían conectados por el increíble y difícil viaje que habían compartido. Ella le había dado a voz, y él sin saberlo, le había dado un propósito, un lugar en el mundo, una familia. La fundación crecía, ayudando a más y más familias. Lucas prosperaba, asistiendo a una escuela especializada donde su increíble sensibilidad era celebrada como un don, no como un defecto. Mateo había encontrado por fin la paz. Y Sofía había encontrado su hogar. ¿Qué es la justicia al fin y al cabo? ¿Existe de verdad?, se preguntó Sofía esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su pequeño y acogedor apartamento, un lugar que por fin sentía como suyo. Llegó a la conclusión de que no era solo un veredicto en un tribunal, o una sentencia en un papel oficial. Era mucho más. Era la restauración de la dignidad, la lenta sanación de las heridas, la posibilidad de un nuevo y esperanzador comienzo para aquellos a los que se les había negado. Era ver a Lucas reír a carcajadas con las bromas de su tío, un sonido que antes parecía imposible. Era ver el inmenso alivio en los rostros de las familias que acudían a la fundación buscando ayuda, y encontraban una mano amiga,
un oído que escuchaba. Era transformar el dolor más profundo en un propósito que ayudara a los demás, una alquimia milagrosa. Se dio cuenta de que la historia no había sido realmente sobre la caída de un hombre poderoso, sino sobre el triunfo del espíritu humano de la esencia y del amor sobre la codicia. Alejandro Costa se pudriría en la cárcel, y con el tiempo, su historia sería olvidada, reducida a una nota a pie de página sobre la soberbia. Pero la historia de Elena, de Lucas, de Mateo y la suya propia, esa historia perduraría. Sería una historia de esperanza, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña luz de coraje puede iluminar el camino de vuelta a casa. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en Madrid, un cuento moderno sobre David y Goliat, que se contaba en voz baja. La Ley Lucas, como la apodaron afectuosamente los medios de comunicación, fue aprobada por el Parlamento un año después, reforzando la protección legal de los menores en disputas de herencia y situaciones de vulnerabilidad. Un cambio legislativo histórico. El nombre del niño silencioso que había desenmascarado a un monstruo, se convirtió en un símbolo nacional de cambio y protección para los más débiles. Sofía fue invitada a hablar en el Congreso el día en que se aprobó la ley, un honor que aceptó con humildad. Desde la tribuna, con una voz serena y firme, contó la historia de Lucas, no como una víctima, sino como un héroe que, a su manera única y silenciosa, había luchado por la verdad y el honor de su madre, inspirando a todo un país. Sus palabras conmovieron a los diputados y a la nación entera. Un periodista le preguntó una vez si no se arrepentía de haber arriesgado tanto. Su trabajo, su seguridad, su vida. Ella lo pensó un segundo, recordando el miedo paralizante que había sentido. Arrepentirme sería como arrepentirme de respirar. Cuando ves una injusticia tan grande, tan flagrante, no tienes elección. Actuar no es una opción, es una obligación moral. El verdadero riesgo era mirar hacia otro lado y vivir el resto de mi vida sabiendo que no hice nada. Su respuesta se hizo viral, un manifiesto de empatía y coraje que inspiró a miles de personas a no quedarse calladas. La gente empezó a referirse a ella no como la niñera, sino como la cuidadora de la verdad. Y ella aceptó esa etiqueta con humildad y orgullo, sabiendo que era el mejor título que podría tener jamás. ¿Qué significa legado?, le preguntó Lucas a Sofía un día, después de haber escuchado esa palabra en la televisión, mientras la ayudaba a ordenar unos papeles en la fundación. Ella buscó las palabras adecuadas, las más sencillas y verdaderas para que él pudiera entender un concepto tan abstracto. Un legado es como una semilla que plantas en la tierra, cariño. Quizás no llegues a ver el árbol crecer del todo, pero sabes que un día darás sombra y frutos a la gente que venga después de ti. Es lo bueno que dejas en el mundo, lo que perdura mucho después de que te hayas ido. Lo que la gente recuerda de ti. Lucas asintió lentamente, procesando la idea con su mente brillante y lógica. Luego, miró el cuadro de su madre que colgaba en la pared de la fundación, el de los girasoles que parecían vivos. Mamá dejó flores, dijo con una lógica aplastante y una sonrisa. Sofía sonrió, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Sí, cariño. Mamá dejó flores preciosas, las más bonitas del mundo. Lucas la miró entonces a ella, con una intensidad que la desarmó. ¿Y tú? Tú dejas voces. Sofía sintió un nudo en la garganta, una emoción tan intensa que casi no pudo respirar. De todos los elogios que había recibido, de todos los reconocimientos, las palabras de aquel niño eran las que más significaban, las únicas que importaban de verdad. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso y la belleza de esa verdad tan simple y tan profunda. Un legado de flores y un legado de voces. Juntas, eran una fuerza imparable. La madre y la cuidadora, unidas a través del tiempo por el amor incondicional a un niño, habían dejado el mundo un poco mejor de como lo habían encontrado. El final de la tarde caía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, un espectáculo de belleza efímera. Desde la pequeña oficina de la fundación, el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades y esperanza, un lugar donde el bien podía ganar. Sofía revisaba los últimos expedientes del día, cada uno una historia, una vida que necesitaba ayuda, una pequeña batalla por la justicia. A su lado, Mateo, que ahora era voluntario a tiempo completo en la fundación, ayudaba a un padre a rellenar unos formularios con una paciencia infinita. En el rincón de juegos, Lucas le mostraba a otra niña, tímida y asustada, cómo dibujar un girasol con pétalos que parecían irradiar luz propia,
igual que los de su madre, compartiendo el legado artístico que llevaba en la sangre. La escena era de una normalidad conmovedora, un microcosmos del mundo que estaban tratando de construir, un refugio de bondad y apoyo en medio de un mundo a menudo hostil. ¿Podemos ir a ver las estrellas esta noche al monte?, preguntó Lucas, recogiendo sus lápices de colores con cuidado. Claro que sí, campeón, respondió Mateo. Mientras recogían todo, Sofía se detuvo un instante frente al cuadro de Elena. Le hizo una promesa silenciosa, de mujer a mujer, que su hijo estaría a salvo, que sería inmensamente amado y que su luz, la que ella le había legado, nunca se apagaría. Salió de la oficina y se unió a Mateo y a Lucas bajo el cielo estrellado, caminando juntos, como una familia, hacia el futuro. En la colina, Lucas señaló una constelación. Mira, allí, dijo, su voz llena de asombro y de una paz infinita. ¿Me lees un cuento?, pidió Lucas esa noche, ya acurrucado en su cama, listo para dormir, con su libro favorito en las manos. Sofía cogió el libro, la historia de un pequeño y valiente explorador que descubría mundos secretos y tesoros escondidos. Mientras leía con voz suave, Lucas la interrumpió, poniendo su manita sobre el libro para detenerla. Tú eres una exploradora, dijo con total seguridad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Sofía se sorprendió, dejando el libro a un lado, intrigada. ¿Yo? ¿Por qué dices eso, cariño? Yo nunca he ido a sitios lejanos. Porque encontraste el secreto. En el cobertizo. Fuiste valiente y no tuviste miedo de entrar en la cueva del dragón, explicó con su lógica infantil pero aplastante. Sofía se quedó sin palabras. El niño lo había entendido perfectamente todo. Su mente, que a tantos expertos les parecía un misterio insondable, había procesado la verdad de una manera simple, directa y profunda, como en un cuento de hadas. Bueno, tuve un bu. En guía, respondió ella finalmente guiñándole un ojo y haciéndole cosquillas para romper la solemnidad del momento. Un guía muy especial que sabía exactamente dónde estaba escondido el tesoro. Lucas sonrió, una sonrisa de complicidad que le derritió el corazón por completo. Le dio un beso en la frente y apagó la luz. Buenas noches, mi pequeño explorador. Buenas noches, mi exploradora valiente, respondió él en un susurro que se mezcló con el silencio. Sofía salió de la habitación con el corazón rebosante de amor, una sensación de paz y pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. No había duda alguna. Después de todo el caos, después de toda la lucha, finalmente había encontrado su hogar. 5 años después, el pesado telón de terciopelo rojo de un pequeño teatro escolar se abrió, revelando un escenario decorado como un bosque encantado. Entre los árboles de cartón y las luces de colores, un niño de 12 años, alto y espigado, esperaba su turno para hablar. Era Lucas. Sus oméleoaís, antes un océano de confusión silenciosa, ahora brillaban con una confianza serena y una chispa de picardía. Cuando llegó su momento, su voz resonó en el auditorio, clara y potente, llena de matices, inflexiones y una emoción que cautivó a todos los presentes. Ya no eran solo palabras sueltas, eran historias, eran personajes, era arte. En la primera fila, Sofía y Mateo se cogían de la mano con fuerza, sus rostros iluminados por una mezcla de orgullo y una emoción tan intensa, que apenas podían contener las lágrimas. Él no solo había encontrado su voz, había encontrado su pasión, contar historias. Era el legado artístico de su madre, floreciendo de una manera nueva e inesperada. Tras la función, Lucas corrió hacia ellos, su cara sonrojada por la euforia. «¿Me habéis visto? Lo he hecho bien. Lo has hecho de maravilla, cariño. Has estado increíble», dijo Sofía, alborotándole el pelo. La fundación, La Voz de Lucas, se había convertido en un referente nacional, habiendo ayudado a más de 500 familias en toda España, asegurando que el silencio de los inocentes nunca más fuera utilizado para ocultar la verdad. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», añadió Mateo con la voz completamente quebrada. Y en ese abrazo familiar, en ese momento de pura y sencilla felicidad, residía la victoria final, la más importante de todas.